Buenos días, querida iglesia. Como acaba de mencionar nuestro pastor, vayamos a nuestras Biblias, al libro de Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Continuamos con nuestra serie de predicaciones del Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. El título de la predicación se llama Fe en Jesús. Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre le creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Oremos. Padre Celestial, te pedimos que en esta mañana tu palabra sea expuesta, que tú hables a nuestros corazones, que tú nos permitas, Señor, examinar nuestro corazón, conocerte cada día más, y que tu palabra, Señor, en estos tiempos de turbulencia nos enseñes acerca de la fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis primeros años de cristianos estuvieron inmersos en un grupo de jóvenes. Aproximadamente todos los sábados en la iglesia en la que yo íbamos 80 jóvenes. Iba a una iglesia muy grande, cerca de 1,000 personas, por lo que 80 chavos pudieron ser más, un poquito menos, pero eran bastantes. De esos 80 chavos, yo tenía obviamente pues mi grupito especial con los que me juntaba, con los que salía, con los que me esperaban en la puerta para poder entrar al servicio de jóvenes. Y algo que he contado muchas veces en el grupo de adolescentes y con algunos adultos es que de este grupo de amigos, que aproximadamente eran como unos 12 o 13, mi bolita con los que me juntaba, con los que les confiaba todo, de estos 12 o 13, solo yo sigo yendo a la iglesia. Solo yo llegué a permanecer en la fe. De hecho, incluso de estos 80 chavos que comúnmente veía todos los sábados sin excepciones, años después puedo decir que solo quedamos un puñado de ellos. Solo un puñado de ellos crecieron, maduraron, pudieron desarrollarse profesionalmente y seguir yendo a la iglesia. Cuando tiempo después yo me di cuenta de esta situación, perdí un poco el contacto con ellos, pero les preguntaba cómo estaban, por qué habían abandonado la fe, por qué ya no iban a la iglesia. Me encontré unas respuestas muy variadas. Entre una de ellas fue: sigo creyendo en Jesús, pero he vivido cosas difíciles. O alguna de estas otras respuestas fue: ahorita no tengo tiempo para pensar en Jesús. Otros me dijeron: sigo creyendo en Jesús, pero Él nunca contestó mis peticiones. Otros me dijeron: tengo otros intereses actuales en Jesús. Si notas esto, en mi grupo de jóvenes, de estos amigos de los que estoy hablando, el tema fue que su fe no era verdadera. Y es que eso es lo que notamos en Juan capítulo 4, versículos del 43 al 54. Es un texto que nos enseña la clase de fe que las personas tenían sobre Jesús.
vemos al Hijo de Dios en los diversos capítulos anteriores de Juan haciendo milagros, haciendo señales, haciendo prodigios, haciendo cosas que aumentaban su autoridad, pero la gente no sabía qué creer con respecto a Jesús. Las opiniones con respecto a Jesús estaban muy polarizadas. Unos decían, mira, tiene poder, otros decían, tiene autoridad, pero realmente no tenían una firme opinión con respecto a Jesús. Había un grupo de personas, por ejemplo, que lo seguían y estaban con él pura y meramente por interés. De estas personas que simplemente veían que Jesús hacía algo y ahí iban detrás de él, ¿no? Persiguiendo, viendo qué podían conseguir. Había otro grupo de personas que se podía decir que no se decidían entre seguirlo sí y les preguntaban, no, sí, tiene poder, tiene autoridad, pero realmente medio confiaban, vamos a decirlo así. Medio confiaban en Jesús, no estaban bien seguros. Pero estaba el tercer grupo de personas, un grupo de personas que realmente siguió a Jesús, creyó en Jesús, personas que verdadera y únicamente experimentaron la fe genuina en Jesús como un Señor que tenía autoridad y poder en milagros, pero que también era un Salvador. De estos tres grupos que te acabo de comentar, unos tenían una fe por interés, otros tenían una fe fluctuante, como que sí, como que no, y otros tenían una fe genuina. Por lo que la pregunta de la predicación el día de hoy es la siguiente. ¿Qué clase de fe nos enseña Juan que podemos tener? ¿Qué clase de fe nos enseña Juan que podemos tener? Tienen ahí sus bosquejos, ya sea que sea digital o sea físico. Número 1, una fe superficial. Número 2, una fe incompleta. O número 3, una fe genuina en Jesús. Una fe superficial. Nos dice el versículo 44 que Jesús regresaba a Galilea. Y Juan escribe lo siguiente en el versículo 44. Dice, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Fíjense que estas palabras no las dijo explícitamente Jesús en ese momento, las escribió Juan, pero sí las dijo Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 4 y 6. Dice lo siguiente, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y su propia casa. Ahora creo que todos hemos visto que a lo largo de la narrativa de la Biblia que Jesús era rechazado por la gente que más lo quería. Esto no era algo nuevo, esto no era algo sorprendente, esto no era algo que a Jesús le sorprendía mucho decir, me rechazan, ¿por qué? No, Jesús sabía perfectamente que él iba a experimentar rechazo en la tierra, pero creo que tampoco a nosotros nos sorprendería con nuestra propia vida experimentar el rechazo o esta clase de rechazo que Jesús tuvo, porque a nosotros nos han rechazado muchas veces. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no te han dicho esta frase tan irritante? ¿No que muy cristiano? ¿O cuántas veces no has querido hablar de tu fe y has experimentado rechazo, ya sea laboralmente, ya sea con familiares, ya sea con tus amigos? Realmente Jesús experimentaba rechazo con las personas incluso más cercanas a él, sus familiares, sus vecinos. Se nos dice en el mismo Evangelio de Marcos que decían que este no es Jesús, el hijo de María y José el carpintero, en un tono burlón, en un tono de menosprecio. Creo que todos, tanto Jesús como incluso nosotros como cristianos, hemos experimentado alguna vez el rechazo de nuestra fe. Pero ahora cambia la escena en el versículo 45. Aunque Juan mencionó en el versículo 44 que ningún profeta es honrado en su propia tierra, cambia de panorama el versículo 45. Nos dice lo siguiente. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado allí. En otras palabras, Jesús sabía que si después de salir de Judea iba a Nazaret, iba a experimentar el mismo rechazo, iba a experimentar un rechazo tajante. ¿Qué hace Jesús? Volver a Galilea.
volver al lugar en donde ya había convertido el agua en vino, pero que también en Juan capítulo 2, él había expulsado del templo a los que estaban comerciando con la fe. Jesús los expulsa. La gente dice, wow, este hombre tiene poder en sus palabras, en sus acciones. Y la gente, cuando vuelve a Galilea, nos dice el texto en el versículo 44, fue bien recibido. Vaya, Jesús había convertido del agua en vino, había expulsado a los que comerciaban con la fe en el templo. Tenía motivos para ser bien recibido. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué Jesús era bien recibido? ¿Era recibido porque apreciaban a él como un salvador? ¿Se preocupaban por él como persona? ¿O realmente había algo detrás de ese bien recibimiento que recibía Jesús por algo que podían conseguir? Pues es así. Los galileos veían a Jesús con un poco de morbo ante lo que ya había hecho y esperaban poder ver algo, conseguir algo o realmente solucionar algo. Y por eso cuando Jesús va a Galilea es bien recibido, es aplaudido, dice, ¡ahí viene Jesús! Algo nos puede dar, algo podemos conseguir, algo nos puede dar para nosotros de beneficio. Creo que todos hemos experimentado alguna vez eso, que alguien se te acerca a ti por algo que tienes, algo que puedes ofrecer, algo que puedes dar. Muchas veces creo papás que me están escuchando lo han experimentado. Sus hijos han aplicado la siguiente: mami, papá, qué guapo te ves hoy. Mamá, qué hermosa te ves hoy. Y contestan, ¿qué quieres? Y los muchachos contestan, ay, ¿me das permiso? Y tú dices, la realidad de las cosas es que esto nos muestra un poco del interés de los galileos. Se acercaban a Jesús por el mero interés o la curiosidad de saber qué podían conseguir, qué podían ver, de qué se podían asombrar. Este es el grupo de personas que se acercaron a Jesús con una fe que es falsa, porque es una fe superficial. La fe superficial en la que se basa de, ven Jesús, yo quiero a Jesús, pero a ver qué me puedes dar. A ver qué puedo conseguir. Es falsa porque no ven a Jesús como importante en sí mismo, sino por lo que pueden obtener al tener un acercamiento con Jesús. Si no lo obtienen, abandonan. Y si lo obtienen, quieren más. Pero al final de cuentas, Jesús no termina siendo lo importante. Termina siendo mi interés. Esta es la fe superficial. Creo que todos hemos podido en algún momento de nuestras vidas tener una fe superficial. En donde experimento, pido y me enojo si no se me da. Me desanimo si no se me da. Y si se me da, quiero más. Pero al final Jesús no termina siendo el gran panorama, sino termina siendo lo que yo quiero. Lo que yo quiero conseguir. Lo que yo quiero tener. Querida iglesia, estamos viviendo en la época del COVID-19. Ya llevamos 6 meses sin podernos reunir como iglesia. Todavía algunos de nosotros no hemos podido regresar a las oficinas de nuestro trabajo. La incertidumbre está a tope en nuestra economía, con nuestros familiares, en lo que va a pasar después, si hay dinero, no hay dinero. Y esto nos puede llevar a realmente experimentar una fe superficial en donde me acerco a Jesús, quiero, y si no obtengo, quiero, y si no obtengo, abandono. Uno de mis amigos me comentaba de estos que abandonaron, Jesús nunca contestó mis peticiones, afuera. Querida iglesia, ¿cuántas veces no has experimentado tal vez una fe superficial que está sustentada solamente en tu interés, solamente en lo que tú quieres, solamente en lo que puedes obtener de él? Tengo fe, pero fe en que puedo obtener mis intereses y no fe verdaderamente en Jesús como Dios y Salvador. Lo que quiero tratar de decir, querida iglesia, es que los galileos y muchas partes del contexto en el cual Jesús desarrolló su ministerio veían a Jesús como un milagrero o tal vez como un curandero. Los galileos no pensaban con respecto a Jesús como un salvador, sino mira lo que me va a dar. ¿Qué me va a dar Jesús ahora que viene otra vez? ¿Qué me puedo obtener o qué puedo ver que me llame la atención que puede hacer?
Esta es la fe superficial, en la cual sobre toda cosa no está Jesús como un salvador, sino como un mero milagrero de ven y atiende mis necesidades o dame lo que yo quiero. Punto número 1, una fe superficial. Y ahora, punto número 2, una fe incompleta. Vamos a nuestras Biblias, dice el versículo 46 y 47. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ahora, ya habiendo estado en Galilea, un funcionario real aparece en escena buscando a Jesús por una situación bastante difícil. Su hijo estaba muriendo. Ahora, algo que cabe resaltar es que este hombre era un funcionario real, era un romano bastante popular, tenía un conocimiento tal vez vasto de quién era él. Los judíos pensaban que él era algo famoso, pensaban que realmente era alguien importante. El texto nos dice era un funcionario real. Y este hombre busca a Jesús por causa de su necesidad. Nos dice el versículo 47, y le suplicó que bajara a sanar a su hijo. Ahora, querida iglesia, creo que todos hemos experimentado alguna vez un acercamiento con Jesús que se motiva y que proviene de una desesperación. ¿Cuántas veces no hemos buscado a Jesús solamente en el acto de una desesperación? Leyendo algunos comentaristas bíblicos con respecto a este texto, nos menciona que era bastante poco improbable que si su hijo pues no hubiera estado enfermo, este hombre nada tuviera que estar buscando a Jesús. Era bien improbable que este hombre buscara a Jesús por algo, pero se nos dice que había una necesidad, que había una circunstancia. Su hijo estaba enfermo y él interceptó a Jesús para decirle: necesito tu ayuda. Mi hijo está muriendo. Y este hombre efectivamente sabía que en Jesús había un poder, efectivamente sabía que en Jesús había una mística, o que tal vez Jesús era un curandero, para pedirle ayuda y decirle: por favor baja, por favor ven, mi hijo está grave. Pero el funcionario se toparía con una respuesta que va mucho más allá de la circunstancia tan difícil que es tener un hijo enfermo. No me puedo imaginar la incertidumbre y lo difícil que ha de ser tener un hijo enfermo. Y este funcionario real, con todas sus posiciones, con todo el dinero, con toda la popularidad, estaba pasando por una circunstancia difícil y estaba entre su baraja de opciones buscar a Jesús. Buscar a Jesús. Y Jesús le contesta con algo que realmente ni creo que tanto él ni como yo nos hubiéramos esperado. Nos dice el versículo 48 lo siguiente: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. ¿Qué respuesta de Jesús? Este hombre se acerca desesperado a Jesús. Y Jesús le contesta: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. 2 veces este funcionario real se acercó a Jesús. El versículo 47 dice que le suplicó que bajara a sanar a su hijo. Y el versículo 48 nos dice: Señor, rogó el funcionario, baja antes de que mi hijo muera. ¿Notan algo en este texto? Este hombre creía en Jesús, creía en su poder, creía que Jesús era especial, pero esta fe estaba siendo incompleta por el suceso de su desesperación. Si no bajaba Jesús en este instante, todo iba a estar mal. El versículo 48, querida iglesia, es una respuesta de Jesús en la cual quiere ilustrar o quiere enseñar algo Jesús con un propósito. Y lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Creo que cada uno de nosotros alguna vez hemos visto las películas de Karate Kid. Ahorita está de moda la serie Cobra Kai, está en Netflix, está en Amazon Prime.
No, sí, en Netflix, y la gente les encanta estas series. Yo realmente llegué a ver las películas de Karate Kid y estaba muy emocionado de ver esta serie de Cobra Kai. Y una de las cosas que me llama la atención es este personaje, Daniel LaRusso, que sigue con el legado de su maestro Miyagi. Y cuando alguien quiere aprender karate, le dice: tienes que aprender a pulir y encerar. Tienes que aprender a lijar madera y tienes que aprender a pintar cerca. Y los muchachos se le quedaban viendo de manera extraña y decían: no, yo quiero aprender karate. Yo quiero aprender a luchar, a defenderme. Y Daniel LaRusso, este personaje, le decía: no, primero pulir, encerar, lijar y pintar. Y lo que este hombre, Daniel LaRusso, les estaba enseñando a los muchachos no era más que una técnica para aprender a defenderse de los golpes, aunque los muchachos no lo podían alcanzar a ver hasta que practicaran de verdad el karate. Bueno, lo que estaba tratando de enseñar Jesús es que la frase "ustedes nunca van a creer si no ven señales y milagros" es que entendieran que los milagros y las señales que Jesús hacía tenían el propósito de llevarnos a entender que sí, que Jesús no era solamente una carta de las muchas opciones en la baraja que podía tener este funcionario real, sino que Él verdaderamente era la única opción, la opción viable para que pudiera sanar su hijo, que en Él estaba la vida, que solamente en su autoridad Él podía tener el poder de sanar a su hijo. Por eso este hombre tenía una fe incompleta, porque en su desesperación, como usualmente nos pasa a nosotros, a veces nos cegamos, a veces nos quedamos ciegos ante nuestras circunstancias y no vemos que en realidad Jesús es la única opción. Jesús es la única y genuina opción verdadera. El versículo 50, después Jesús hace el milagro y dice: vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Algo quería enseñarle a Jesús, a este funcionario real, más allá de: sí, tu hijo está enfermo. Algo más quería enseñarle a Jesús. ¿Qué quería enseñarle a Jesús a este hombre? Bueno, que solamente en Él estaba la autoridad de dar o de quitar la vida, y que con una palabra Él bastaba para que su hijo sanara. Este hombre, en el versículo 47 y 48, 2 veces ruega para que este hombre baje. Jesús no tenía la necesidad de bajar. Con tan solo su palabra, este milagro podía suceder. Pero este funcionario real tenía una desesperación tan genuina, tan evidente, que no alcanzaba a ver que realmente Jesús no necesitaba bajar. Con tan solo decirlo, se hacía. ¿Cuántas veces, querida iglesia, no te acercas con una fe incompleta como este funcionario real a Jesús? Cuando la desesperación llega a tu vida porque no obtienes algo, o tal vez hay una enfermedad, o tal vez estás pasando por un momento difícil, esta desesperación muchas veces nubla tu visión y te quita la realidad de que Jesús puede, de que en Jesús está el poder, y que realmente nosotros podemos creer en medio de esta circunstancia tan difícil. ¿Estoy confiando verdaderamente en Jesús o no, como este hombre con esta fe incompleta? Me gustaría ilustrarlo de la siguiente manera. Imagínate, esposos que me escuchan o esposas que aquí me escuchan, que el día de mañana vas con tu esposo o tu esposa y le preguntas: oye, mi amor, ¿confías en mí? Y tu esposo o tu esposa te contesta: más o menos. ¿Qué vas a sentir? ¿Vas a sentir: no, eso no es confiar en mí, entonces no confías en mí? Si me respondes más o menos, es para mí un no confianza. Bueno, esto era lo que estaba experimentando este hombre, este funcionario real. Me acerco a Jesús, estoy desesperado, pero realmente no sé qué va a pasar. Este es un grupo de personas que se acercan a Jesús con: mira, tiene poder, pero no sé si va a pasar. Este funcionario real estaba experimentando una fe incompleta, y nosotros nos podemos identificar con este funcionario real y su fe incompleta. Muchas veces sí vemos a Jesús, nos asombramos de Jesús, tenemos capacidad de asombro, pero cuando nos sucede algo, no sé,
no sé, baja. No sé si va a pasar. No sé si realmente lo puedes hacer. Y la realidad de las cosas es que este funcionario real estaba experimentando una fe incompleta. Punto número 1, una fe superficial. Punto número 2, una fe incompleta. Y ahora vamos a la única y verdadera, genuina fe en Jesús. La tercera clase de fe que vemos en este texto, que este hombre, este funcionario real, experimentó. En el versículo 50 se nos dice que cuando Jesús le dijo, ve a tu casa, tu hijo vive, este hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Ya no volvió a decir nada. Este hombre ya no volvió a decirle nada a Jesús. Jesús le dice al hombre, vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y este hombre simplemente dijo, tengo que ir a Capernaum, tengo que ir a ver a mi hijo, me voy. Y me imagino toda la incertidumbre que debió estar experimentando. Y es que es aquí, cuando en el versículo 50 se nos dice que el hombre creyó lo que Jesús le dijo, que este hombre pasa y experimenta una transición entre la fe incompleta y la fe genuina. Porque este hombre ya no volvió a preguntar nada. Simplemente se retiró a asegurarse de lo que Jesús había dicho era verdadero. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos describe la fe de esa manera. Se nos dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Precisamente el funcionario real corrió sin saber que su hijo había estado sanado, pero creyó lo que Jesús le dijo y corrió. Dijo, tengo que ir a Capernaum, ya me voy. Jesús ya lo dijo, lo creo, bye. Bueno, este hombre realmente experimentó esta fe. Garantía de lo que se espera, certeza en que no se ve. ¿Qué no veía en ese momento? Que su hijo era sanado, pero creyó en la palabra de Jesús. O sea, este hombre de verdad ha de haber experimentado una incertidumbre bastante difícil. No es como ahora que pues nosotros podemos mandar un mensaje de celular, un WhatsApp y decir, ¿cómo va? ¿Ya mejoró? No, este hombre tuvo que esperar todo su camino para realmente decir, fue así. Pero la diferencia fue en que creyó lo que Jesús le dijo. Por lo que para nosotros los cristianos, querida iglesia, la fe es algo que no vemos, pero confiamos en que se hará. Confiamos en la palabra de Jesús. Vemos a este hombre rogando y pasamos ahora a ver a un hombre que cree y se va a ver a su hijo. Por lo tanto, la primera característica de una fe genuina, ¿cuál es? Bueno, la fe genuina es cuando tienes la convicción de que la palabra de Dios es real y verdadera para nuestras vidas. ¿Cuál es el resultado de una fe verdadera? Jesús le dijo a este hombre, ve que tu hijo vive, y este hombre va. Este funcionario real obedece, no tartamudea. No dice, pero Jesús, sino se va. Nos dice el versículo 51 al 53. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1:00 p.m. se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con su familia. Querida iglesia, es el primer milagro que Jesús hace de estas características y estas dimensiones. Todo lo que Jesús había dicho o hecho era en forma presencial. Cuando en Juan vemos que Jesús llena las tinajas de agua y las convierte en vino, había gente a su alrededor viendo lo que Jesús había hecho y todos los milagros eran presenciales. Pero este es el primer milagro a distancia. Este es el primer milagro que una persona se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, tengo una necesidad, listo, ya está, ve.
Por lo que este hombre es normal que se pregunte a qué hora había comenzado a sentirse mejor, a qué hora se empezó a sentir mejor mi hijo. La fe genuina, querida iglesia, es aquella en la que tenemos fe en todo lo que hay en la palabra de Dios. A comparación de la fe superficial y la fe incompleta, la fe genuina tiene una certeza que lo que dice Jesús es cierto, lo que dice Jesús es verdadero, lo que encontramos en la Biblia es verdadero. El resultado de la fe es obediencia, porque este hombre creyó en su palabra y dijo: la palabra, lo que me está diciendo Jesús es que mi hijo sanó, es que mi hijo ya está bien, entonces voy a ir. Ya no voy a alegar, ya no voy a repelar, ya no me voy a quejar, ya no tengo nada más que decirle, me voy. La fe genuina es la que cree en la palabra de Dios y la obedece. ¿Pero por qué la obedece? Nos dice Salmo 119, versículo 10, tu palabra es lámpara a mis pies, una luz en mis senderos. Porque la palabra de Jesús orienta, la palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios nos da una dirección, la palabra de Dios nos da consuelo, la palabra de Dios es agua en el desierto. Y este hombre escuchó las mejores palabras que podía escuchar: tu hijo vive, y fue. Cuando alguien te pide prestado dinero, estoy seguro que alguna vez te han dicho: te doy mi palabra que tal día de esta semana, de esta fecha, te lo regreso. Yo lo he experimentado, tal vez tú lo has experimentado, y cuando te dicen te doy mi palabra, es como un alivio, es como: me está dando su palabra, me está diciendo que este día me lo va a dar, confío en que me lo va a dar. Bueno, de la misma manera, Jesús le estaba dando su palabra a este funcionario real. Y el día de hoy, querida iglesia, déjame decirte que Dios nos da su palabra para que nosotros creamos y tengamos una garantía y una certeza de lo que Él dice es cierto y verdadero. La palabra de Dios que compromete es una garantía de que Él nos cuida, de que Él nos ama, de que Él nos protege, de que Él nos orienta. La fe genuina, querida iglesia, va de la mano con la palabra de Dios. Juan, capítulo 11, versículo 40, le dice Jesús: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Este hombre pudo ver la gloria de Dios en su situación. Se acercó con una incredulidad inminente a Jesús, y Jesús convirtió a este hombre de una fe incompleta a una fe genuina. El versículo 53 y 54 nos dice: entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Versículo 54 termina diciéndonos: esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cuál fue el propósito y significado de este milagro? ¿Qué significó verdaderamente este milagro? Esta es la segunda señal que Jesús hace en Caná de Galilea. ¿En qué consistía? ¿Qué quería decirnos Jesús? ¿Qué nos quiere decir el día de hoy Jesús con este milagro? Bueno, que solamente Jesucristo es el dador de la vida y que solamente en Jesús podemos encontrar de un diagnóstico de muerte a pasar a la vida. Este hombre funcionario real encontró que su hijo estaba muriendo, un diagnóstico desalentador, pero solamente en Jesús estaba el poder de que este niño, este hijo, tuviera la vida. Jesucristo es y debe de ser la única persona en la cual podemos encontrar, iglesia, la vida. Que solamente Jesús es el dador de la vida. Es lo que nos quiere enseñar este texto. Pero déjenme decirles lo siguiente: la vida que ofrece Jesucristo no solamente tiene el propósito de esta sanidad física, como si leyéramos el texto rápido quisiera aparentar enseñarnos Jesús. No.
Por eso Jesucristo en el versículo 48 nos dice: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Porque lo que también quiere enseñarnos este milagro que Jesús hace al sanar al hijo del funcionario real es que Jesucristo no es la única opción de nuestra baraja de opciones, sino más bien solamente Jesús es un sanador en el cual podemos encontrar vida, pero también Jesucristo es un salvador espiritual. Sus milagros, sus señales, sus manifestaciones, todo lo que Él hace tiene el propósito y el puente de llevarnos a entender algo: que Jesucristo nos salva y nos ofrece salvación. El texto nos dice: el hombre creyó junto con su familia. Esta fe es muy diferente a la que encontramos cuando se acercó por primera vez a rogarle que bajara a su hijo. Porque este hombre no solo se encontró con un Jesús que sanó a su hijo, sino se encontró con un Jesús que es un Salvador. Por lo que me gustaría recapitular y volver a decir que cada milagro, cada señal, cada prodigio tiene toda la intención y el resultado de salvar a las personas, como este texto nos dice que Él creyó junto con su familia. El versículo 48, cuando Jesús dice: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, no es un reproche de Jesús a la gente. No es Jesús respondiendo de mala manera o mala onda ante la necesidad de este hombre, sino es Jesucristo diciendo: ¡hey! Dense a cuenta. Yo soy un salvador, no soy un milagrero, no soy un curandero, soy el Hijo de Dios que vino a salvarlos, que vino a ustedes a salvarlos de toda circunstancia difícil, pero a salvarlos también espiritualmente. Este hombre transicionó al ver a Jesús en una fe incompleta a una fe genuina. Juan capítulo 1 versículo 4 nos dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida que Jesús ofrece es una vida física, sí. Jesús tiene el poder de sanarnos. Jesús tiene el poder de cambiar las circunstancias de nuestra vida difíciles presentes el día de hoy que estamos experimentando con el coronavirus. Pero también Jesucristo quiere que nosotros entendamos que más allá de todos los estragos de este mundo caído tan difícil que todos los días vivimos, reconozcamos que Él es un Salvador. Que nosotros podamos ser conducidos a reconocer que Jesús es el Salvador de este mundo. Por lo tanto, querida iglesia, vemos punto número 1, que Jesús, vemos punto número 1, una fe superficial. Punto número 2, una fe incompleta. Y vemos punto número 3, una fe genuina. Hoy que estamos siguiendo en casa, viviendo todas las cosas difíciles del coronavirus, podemos experimentar la fe genuina en Jesús. Una fe genuina en su palabra, en donde encontramos dirección, consuelo, el amor de Dios. Pero también encontramos que la fe genuina es reconocer que Él es el dador de la vida. Me gustaría terminar diciendo lo siguiente, preguntándoles de parte de Dios lo siguiente: ¿qué clase de fe estás teniendo el día de hoy? ¿Una fe superficial? ¿Una fe incompleta? ¿O una fe genuina en Jesús? Yo te quiero invitar el día de hoy a que, así como este funcionario real fue llevado de una fe incompleta, tú y yo podamos decir: Señor, llévame a una fe completa en ti. Ayúdame a creer en ti. Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo nos ha dado su palabra. Y esto es la fe genuina: creer en su palabra y reconocerlo como un Salvador. Quiero terminar leyendo lo que dice Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Querida iglesia, ¿crees esto? Oremos. Señor, gracias porque el día de hoy nos estás llamando a tener una fe genuina en ti.
pesar, Señor, de que este mundo caído está destruyéndose cada día más, se cae en pedazos, Señor, y estamos en circunstancias difíciles, tú nos haces el llamado de confiar en lo que tu palabra nos dice y en reconocer que tú eres un Salvador. Ayúdanos a examinar nuestro corazón, Señor, si hemos tenido una fe superficial en la cual nos acercamos a ti por puro interés o solamente nos acercamos a ti con una confianza nula. Y, Señor, ayúdanos a transitar a una fe genuina y verdadera, confiando en tu palabra y confiando en la vida que tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén.